Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Desde sus orígenes hasta la época contemporánea, la literatura infantil ha sido un producto histórico-social, condicionado y determinado por el conjunto de factores pedagógicos, filosóficos, culturales, que prevalecían en los diferentes momentos históricos. En cada cultura y en cada familia se cuentan historias y anécdotas que constituyen el hilo conductor de la tradición. Estas dan sentido de pertenencia, de identidad, sirven de guía en un determinado proceso de desarrollo. Muestran cuáles son los valores de la sociedad a la que se pertenece, los roles adscritos a cada género, cuál es el origen y cuál debería ser la meta. Los cuentos tradicionales presentan estereotipos con grandes sesgos sexistas. También transmiten valores, pero han servido y siguen sirviendo para mantener prejuicios sociales, al ser sus personajes modelos que niños y niñas imitan. Los personajes de los cuentos tradicionales llevan una carga de valores y actitudes muy estereotipados. Niños valientes, fuertes, inteligentes, presentados como héroes o salvadores. Por otro lado, las niñas miedosas, trabajadoras, buenas, obedientes, cariñosas, delicadas, que tienen como premio el héroe o el príncipe. Para hablar de este tema, desde un plano personal y profesional, hoy viene a compartir con nosotras en este podcast Territorio Igualdad, Javier Sáchez. Por contextualizar un poco quién se sienta con nosotras, decir que Javier cursó las carreras de Derecho, Geografía, Historia y Trabajo Social y posee el título de especialización en Gestión Cultural por la Universidad de Extremadura. Es escritor y ha obtenido una treintena de premios literarios de novelas, relatos y poesía, que le han permitido publicar hasta el momento 12 novelas y 3 poemarios. Ha colaborado en publicaciones artísticas y literarias y participa como jurado en diversos certámenes literarios. Trabaja como agente de igualdad y es un fiel defensor, como no podría ser de otra forma, de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con historias que inspiran, conmueven y abren nuevas maneras de mirar el mundo. Somos Cristina y Noelia, agentes de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Quédate con nosotras que ya comienza Territorio Igualdad. Territorio. Igualdad. Igualdad. Bueno, en primer lugar, Javier, agradecerte tu predisposición a acudir a nuestro podcast Territorio Igualdad, porque nos apetece transitar contigo en este territorio que llamamos Igualdad, para que nos hables un poco desde tu posición de escritor y experto en igualdad. Es por lo que queremos analizar contigo los cuentos tradicionales. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por invitarme a este programa, que me parece entretenido, interesante, necesario y muy divertido. Bueno, pues en primer lugar, nos gustaría saber si tienes algún cuento tradicional favorito. Y lógicamente que nos digas por qué es tu cuento tradicional, por qué es ese el que más te gusta. Bueno, yo diría que todos los cuentos son interesantes de analizar, ¿no? Pero bueno, por citar algunos, quizá Caperucita Roja, que es un cuento pues de sobras conocido, me parece muy atractivo para examinar su significado, su simbolismo, porque tiene una estructura interna muy sencilla, que es un personaje que sale fuera hacia un destino y por el que pasan diferentes desafíos a lo largo de ese sendero, ¿no? Y esa estructura interna es básica, pero es muy repetida. Desde el Quijote hasta los videojuegos por los que hay que ir salvando pantallas tienen esa misma estructura. Uh-huh. Entonces es un cuento que a mí me resulta muy chulo. Y además es muy simbólico porque tiene muchos elementos metafóricos. En principio, el bosque simboliza lo externo, lo peligroso, el lobo simboliza ese peligro para las niñas adolescentes que puede ser el hombre. Las mujeres que aparecen, la abuela, la madre, están también muy estereotipadas, ¿no? Son madres, son cuidadoras. Sí. Todo el cuento está lleno de símbolos. Pero es cierto que es un cuento que ha cambiado con el tiempo. Tiene un origen de tradición oral, pero hubo una versión que escribió Perrault allá por 1697.
y después los hermanos Grimm también cambiaron esa versión porque era un poquito bizarra. Al final el lobo acababa por devorar a la niña. Sí. Pero además era curioso porque en esa primera versión la invitaba a que se metiera en la cama. O sea que tiene ahí un significado muy, muy bizarro y muy confuso. Y después la versión de los Grimm, pues digamos que lo dulcificó un poquito y ya metió el personaje del cazador, que por supuesto salva a la niña indefensa. Entonces, a mí me resulta un cuento muy curioso y además tiene detalles interesantes, porque hay una versión, esto no lo sabe mucha gente, en la que la niña sale de casa con su cesta de comida para ir a llevársela a la abuela. Y la madre también le coloca una pequeña botellita de vino tinto para que él se lo lleve a la abuela. Y lleva la botella colgada de una cuerda por el cuello y la botella queda como a la altura de su vientre. En el camino la niña se tropieza y esa botella de vino se rompe y se le llena todo el vestido de rojo. Y era una manera simbólica, sencilla, de explicarle a las adolescentes que en algún momento de su vida, de su adolescencia, su ropa se iba a teñir de rojo. Sí, a mí me lo han explicado así en algún momento por la caperuza roja, sí, ¿no? Sí. Que también significaba pues eso, que la niña tenía la menstruación y que de alguna manera era cuando tenían que estar como más alerta con los varones por el tema de pues los embarazos y todo ese sistema. Es que es un cuento súper interesante. De hecho, todo es símbolo. Cuando sale de la casa tiene que decidir entre dos caminos, el largo y el corto, que le engaña al lobo. Y ese simbolismo de que las niñas deben estar en casa, que el salir al exterior es peligroso, es una forma metafórica de añadir, de transmitir valores de conducta a las criaturas, de que deben tener cuidado, que es mejor quedarse en casa, no salir fuera, no estar en peligro. Y esa indecisión es muy simbólica y se repite en muchísimos otros cuentos, claro. Claro, qué curioso, Javier, el análisis que hacemos, ¿no? Ya en la etapa adulta de todo esto, pero cuando nos cuentan los primeros cuentos infantiles, como podemos ceñirnos a lo mejor a Blancanieves o a La Cenicienta, La Sirenita, que son, bueno, pues cuentos de Disney, ahora sí podemos analizar esos estereotipos que nos muestran, ¿no? ¿Cuáles son los que más se repiten en estas princesas? Bueno, si lo pensamos un poco, la mayor parte de los cuentos tienen nombres femeninos, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, La Sirenita, La Princesa y el Guisante, Ricitos de Oro, es verdad. La Bella y la Bestia, hay un montón, ¿no? Y era una forma no solo de entretener a las criaturas, sino también de educar, de transmitir valores, de conducta, de comportamiento. Entonces, los roles, evidentemente, y respondiendo a la época en la que se han escrito, que son pues desde hace varios siglos, pues lo que hacen es acentuar tanto los roles de género como los estereotipos en referente tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Entonces, los roles de princesa o los roles en general, los roles femeninos que aparecen, pues son muy claros, ¿no? Responden a rasgos que todas sabemos. De todas maneras, hay como unos personajes tipo que se repiten en muchos cuentos. Por ejemplo, entre los varones hay como 3 personajes tipo que son el patriarca, el héroe y el monstruo. El patriarca es un poco el cuerpo normativo que transmite lo que hay que hacer, digamos, el padre. El héroe es el príncipe que salva a la niña, que elige con qué mujer se tiene que casar, un poco por ahí. El monstruo es ese ser varón que no es capaz de controlar sus pasiones, que es irreductible, que es violento, pero bajo el prisma del amor romántico parece ser que la joven o la princesa con su dulzura consigue domar esa brutalidad y hacerlo una persona civilizada, ¿vale? Un poco por ahí. Y de las mujeres, generalmente, hay varios estereotipos, ¿no? Pero o son buenas o son malas. Eso es un poco lo más básico. Buenas, pues son la niña buena, virgen, obediente, sin demasiado seso, sin mala intención, pero con el peligro de que se deje de llevar por sus pasiones, porque las niñas, en fin, tienen escaso control sobre sí mismas. Esas son las buenas. Las malas, digamos que también tenemos como 2 tipos. Una es la madrastra y otra es la bruja, que se definen fundamentalmente por la maldad, por los celos, por la fealdad, por defectos físicos, por la vejez, por vivir sola, por un montón de cosas que son comunes. Pero hay como rasgos muy comunes que son evidentes
Y es que generalmente los personajes femeninos en los cuentos los podemos descubrir por su aspecto físico y por su filiación. Es decir, el aspecto físico es que generalmente son guapas, delgadas, jóvenes, buenas, y por la filiación. Es decir, son hijas de o son madres de. Esas exigencias no la tienen los varones. El varón es el rey, o es el príncipe, o es la bestia de la Bella y la Bestia, y ya solo con su nombre conocemos un poco su personaje. Un poco. Esos son los estereotipos de género que son más claros. Evidentemente, el más claro es la dicotomía entre lo exterior y lo interior. El interior, es decir, el mundo doméstico, el mundo de los cuidados, la criatura, la limpieza, pertenece a las mujeres. Y el mundo exterior, es decir, el mundo de lo profesional, del combate, de la agresividad, pertenece a los hombres. De hecho, los hombres tienen una profesión, son héroes, son príncipes, son caballeros, son escritores. Las mujeres no, las mujeres son hijas de, son princesas, esos son generalmente los modelos más curiosos. Yo uso mucho uno que es que me parece tan ilustrativo, y fíjate, hasta que no entramos nosotros en este mundo de la igualdad, que ya hace muchos años, nunca me había puesto a pensar, y lo lleva en el nombre, ¿no? Que es a lo que tú has hecho antes alusión, a la Bella y la Bestia. Y me parece además muy didáctico porque el alumnado enseguida lo capta, ¿no? Cuando tú le dices, pero a ver, si es que ya lo dice el propio título, la Bella y la Bestia. Pues ¿quién era él? Es un bestia que la secuestra y la encierra en una habitación y le dice, y de ahí no te puedes mover y solo puedes salir por aquí. Ahora, lógicamente, con todos esos adornos, dulcificamos la historia, pero el bestia era un maltratador. Es que era así. Entonces, ¿qué nos dicen a las mujeres? Que el amor todo lo puede. Entonces ella, pues como tú has explicado perfectamente, pues claro, pues con amor, con dulzura, pues al final lo convierte a pobrecito, ¿no? Que es lo que estaba embrujado, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como esas tradiciones orales. Y por ahí quería yo preguntarte, pues eso, ¿cómo crees que influye la figura de, pues eso, de la mujer que se casa con el príncipe en la visión de las niñas sobre su futuro, en comparación a lo mejor con la de otros personajes? Bueno, hay que contextualizar un poco los cuentos, y en aquella época, evidentemente, la mujer que su papel estaba muy restringido a, como decimos, al mundo doméstico. Su principal medio de vida era el matrimonio. Es decir, no es ninguna barbaridad decir que el casarse era su oferta de empleo, en la mayor parte de los casos, fundamentalmente en el ámbito rural. Es decir, había que casarse sí o sí, a no ser que te buscaras la vida de otra manera, viajando a la ciudad para servir o entrando dentro del mundo eclesiástico como monja, pero en general las mujeres en el mundo rural se tenían que casar. Entonces, es normal, no es justificable, pero es contextualizable que los cuentos tradicionales se usaran para adoctrinar a las niñas en ese mundo, en ese destino, que ya estaba prefijado, evidentemente. Pero lo que me llama la atención de esa movida del matrimonio es qué pasa después. Quiero decir, todos los cuentos tradicionales cuando terminan diciendo y se casaron y fueron felices y comieron perdices. Sí. Vale, eso es hasta que se casaron, pero después del matrimonio, ¿qué pasa? Nada, no nos enteramos. O sea, el resto de la historia, ¿cómo termina la historia, no? Entonces, hasta ahí me gustaría profundizar. La cuestión es que generalmente todos los personajes femeninos buscan el matrimonio. Como bien dices, creemos que con la dulzura, con la bondad y con los buenos hábitos ella va a conseguir que la bestia se dome y sea buena persona. No es cierto. O sea, la bestia, el agresor, los agresores no cambian. No cambian. Pero, en fin, la cultura en general nos intenta transmitir la idea de que se puede. No es cierto. Hay otro tipo de personaje, que es personalmente el que más me interesa, que es el de la bruja, que es exactamente lo contrario a la princesa buena, obediente, guapa, delgada y joven. Y esta no se casa. Me parece muy interesante la bruja porque es una mujer que vive sola, que vive apartada de la comunidad, es decir, de la presión del que dirán, que por supuesto no tiene marido ni pareja, que es una mujer inteligente, es decir, prepara mejunjes, es decir, sabe de química, conoce plantas, es decir, sabe de botánica, conoce los astros, de alguna manera es astrónoma, y toma sus propias decisiones, y sobre todo es una mujer autónoma, con su trabajo, como sea, vive por sí misma, no necesita del salario ni de la presencia de un hombre. Entonces las brujas
siempre me han resultado muy, muy interesantes. Personalmente, el personaje femenino más interesante de los cuentos tradicionales. Sí. Pero siempre ha tenido una connotación muy negativa. O por lo menos la historia siempre las ha colocado en la ambición, el egoísmo. Sí. Nunca le han dado esa visión que traslada. Es que hay un análisis subjetivo, algo simplista, pero muy interesante, y es el análisis de los colores. Es un estudio que se limita a estudiar los cuentos tradicionales a través de los colores básicos, que son el blanco, el negro y el rojo, ¿vale? Bueno, si pensamos en los títulos ya, Blancanieves, tal. El blanco y el negro y el rojo son colores que simbolizan. El blanco que simboliza, muy sencillo, la pureza, la virginidad, la obediencia, la niña buena. El rojo que simboliza la pasión, la sexualidad, el pecado. Y el negro que significa pues la muerte, la soledad, el luto. El gran valor que se intenta transmitir es: niña, tú tienes que ser blanca, es decir, tienes que ser buena, obediente, humilde, sumisa. Porque si eres roja, es decir, si eres pasional, sexual, te dejas llevar por tus emociones y tus pasiones, vas a terminar como negro, es decir, vas a terminar sola, de luto, enferma, fea, vieja, etc. Es una estructura sencilla, pero que explica muchos valores que se transmiten a través de los cuentos tradicionales. De hecho, muchas brujas, sobre todo en las películas, que es como mejor lo vemos, si os dais cuenta, tienen una capa negra, ella siempre va de negro, pero por dentro tiene un forro de terciopelo rojo. Es porque ha pecado con lo rojo, es como se ha convertido en lo negro, que es una mujer sola que rechazada por todo el mundo. Pues Javier, es interesante cómo hemos relacionado, ¿no?, los colores con la influencia que pueden tener en los distintos personajes, pero ¿crees que también esos relatos influyen a los niños y a las niñas en cuestión a los roles de género y cómo los perciben en su vida real? Bueno, estamos hablando de cuentos tradicionales que, en mi opinión, han perdido un poquito de fuelle en los últimos tiempos, porque las niñas y los niños tienen, digamos, otros referentes culturales, de ocio, desde videojuegos, películas, cuentos, novelas, TVO, manga. Y entonces los cuentos tradicionales como tal sí que han perdido peso dentro de su sistema educativo. Antes sí, porque no existía un sistema público de educación y enseñanza, un sistema de instrucción. Pero ahora, con los tiempos que corren, digamos que las criaturas tienen otros referentes culturales que hacen que estos cuentos tradicionales hayan perdido un poco de peso, en mi opinión. Pero, evidentemente, se han transformado esos cuentos en películas. Por ejemplo, las películas de Disney, que siguen prorrogando un poco muchos estereotipos y muchos roles de género. Y que entran muy bien en el imaginario colectivo, porque no son solo cuentos que se leen, sino que son imágenes movibles. Las películas son imágenes, son sonidos, y las personas, las criaturas que lo ven, lo interiorizan con una facilidad pasmosa. Claro, y además hay un grupo de generaciones que han crecido con las películas de Disney, con todas en general. Precisamente esta mañana me contaba una familia que la chavala ya tiene, bueno, pues tendrá 30 años o por ahí, y me decía su madre cómo se compró ella con su dinero. Bueno, se compró la película del Titanic y se compró El Rey León, que El Rey León sería, digo yo, más pequeñita. Y dice la madre que la veía tantas veces, que ya le podías quitar el sonido, que ya El Rey León hablaba solo. O sea, ella sabía todos los diálogos. Y yo, por ejemplo, eso lo he vivido con unas primas que tengo que son gemelas, con La Bella y la Bestia. Entonces, pues desde tu perspectiva como experto, ¿cuáles son los ejemplos más claros de sexismo en el cine de Disney? Bueno, el cine de Disney tiene varias etapas, pero evidentemente, digamos, el Disney clásico, aunque tiene mucha trayectoria, pero el que más cercana está a nuestra generación, evidentemente todas las películas Disney basadas en cuentos tradicionales han prorrogado esos mismos estereotipos. Por supuesto, la Cenicienta, Blancanieves, la Sirenita son casos flagrantes, pero también es cierto que Disney es una empresa, es decir, su cometido es vender un producto, ganar dinero, y se adecuan a los tiempos. Evidentemente, el caso de la Sirenita, por ejemplo, es un cuento tremendo. A mí me parece uno de los cuentos que mejor traducen los estereotipos que además están más asimilados en la sociedad, ¿no? O sea, la Sirenita es una chica que para conocer a ese hombre
decide perder el habla. Sí. O sea, es brutal que se puede incardinar con frases tan típicas hoy como calladita está más guapa. ¿Vale? Exacto, Es ¿verdad? el perder, Renunciar, ¿no? renunciar a la posibilidad de comunicarte solo por el amor. Volvemos un poco a esos mitos de la media naranja, del amor romántico, Sí. que hacen que el amor todo lo pueda, ¿no? No, el amor todo no lo puede. ¿Vale? Pero el hecho de que pierdas tu capacidad de hablar, de comunicarte, solo para estar cerca de ese hombre que te ha elegido, que se ha enamorado de ti sin conocerte. Porque las relaciones de amor en los cuentos tradicionales son súper curiosas. O sea, la Bella Durmiente, que en teoría se pinchó con no sé cuánto, y estaba como 100 años dormida. 100 años dormida significa que estaba muerta, pero a las criaturas no se le dice está muerta, ¿no? Está dormida, ¿vale? Llega un príncipe y se enamora. O sea, ese príncipe para enamorarse no necesita que sea buena persona la chica, Nada, ni nada. inteligente, ni culta. No hace falta No nada. necesita ni que Ni esté hablar, viva. No necesita ni que esté viva. Solo que sea hermosa. Ya está. Ya está. Entonces, ese rollo del amor romántico, que la visión del amor a primera vista es muy dañina, en mi opinión, pero no olvidemos, como digo, que Disney Bueno, es una empresa. Y no hemos hablado, yo por romper aquí un poco con los estereotipos de esa Blancanieves, harta de trabajar para los enanitos. Sí, sí, es Claro. súper curioso. Llega a la casa y lo primero que hace, como ve las camas deshechas, es ponerse a hacer las camas y limpiar la cocina. Y está muy bien ese cuento también porque repite los estereotipos, pero además es una manera súper curiosa porque Blancanieves sí ha salido de su casa de fuera, pero sale de su casa, donde seguramente era una mujer o una joven con sus tareas domésticas, va a una casa extraña y se pone a trabajar en lo doméstico. Pero los enanitos ni siquiera están en casa porque están trabajando en la mina, están trabajando Sí, fuera. sí, claro. ¿Vale? Como varones, pues tenían que salir a trabajar a la mina. Sí, sí. Pero no se habla de corresponsabilidad en ningún momento. Allí es de sobrecarga de tareas. Ni la palabra ni el significado existían en aquella época. Bueno, pues es cierto, Javier, que hoy en día en los cursos ya de primaria, secundaria, incluso un poquito más mayores, pues vemos que los cuentos tradicionales de que estamos hablando pues ya han pasado un poquito más en esa historia más antigua. Entonces ahora nos encontramos con un amplio también discurso tanto de cursos como de películas que están rompiendo un poco con esos estereotipos. Para ti, ¿cuál sería un buen ejemplo que rompe con el sexismo que estamos hablando? Bueno, estoy de acuerdo de que están surgiendo evidentemente tanto cuentos como películas muy rompedoras, pero es verdad que ese espíritu de cultura patriarcal subsiste y es difícil quitárselo de encima. Pensar en películas que veíamos en nuestra juventud, como por ejemplo Pretty Woman, es precisamente una película que es La Cenicienta. Es una chica que está en el lodo, en este caso prostituta, y viene un príncipe azul muy guapo, mayor, por cierto, Sí. y la rescata con el amor, la saca de la mugre. Es exactamente igual que en La Cenicienta. Quiero decir que hay como en nuestro inconsciente colectivo unos valores, no los he insertado en nuestro cerebelo, que son muy complicados de extraer, ¿no? Evidentemente hay publicaciones, hay cuentos y incluso Disney se ha adaptado, es decir, como empresa dirigida por personas inteligentes y sobre todo gracias al trabajo de reivindicación, de crítica de los movimientos feministas, de colectivos, de la prensa, han logrado que Disney, digamos, se amolde y presente nuevas propuestas. No lo sé, pues Mérida, esos cuentos o esas películas que ya están protagonizadas por mujeres, pero es cierto que han sido capaces de adaptarse, por ejemplo, a presentar protagonistas que sean pues indias o afroamericanas, pero siguen siendo chicas jóvenes, esbeltas, guapas, etcétera, ¿vale? Y siguen dependiendo en exceso del comportamiento, de la opinión, de las actitudes y de los comentarios de los hombres o de los personajes varones. Entonces, estoy convencido de que la empresa no es que lo haga por una convicción igualitaria de la vida, sino por interés comercial, como es evidente. Claro. Pero sí es cierto que hay muchísimas productoras cinematográficas que están haciendo productos de mucha calidad, ¿no? No sé, Estudio Ghibli, Pixar, DreamWorks, están haciendo un curro muy importante. Pixar siempre tiene como otra manera de ver las cosas, ¿no? Pues yo creo que, no sé si ahora mismo no estoy segura si es de Pixar,
pero todo lo que tiene que ver con las emociones yo creo que se ha trabajado muy bien. Y bueno, pues siendo también películas infantiles, yo creo que ahí sí están enseñando mucho, ¿no? Pues las 5 emociones básicas y luego la segunda parte que ha salido ya con las emociones complejas, la verdad es que está muy bien. Sí. Y con respecto a Disney, fíjate, yo hay una que me llamó la atención para bien, fue la de Frozen. Porque es verdad que van buscando como el amor verdadero y el amor verdadero es, y aquí no creo que haga spoiler a nadie, y el amor verdadero pensaban que era pues eso, de un chico como tú bien nos has explicado, que se enamoraba por primera vez y luego el amor verdadero pues era de su hermana, ¿no? Entonces pues claro, son cosas también quizás como tú bien dices, no sea por un interés específico porque haya una igualdad entre sexos, sino por el espíritu comercial de decir, a ver, pues esto está quedando un poco casposo, voy a adaptarme a los tiempos. Sí, pero también es verdad que en estas productoras, evidentemente, y gracias a la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral externo, pues estas productoras, estas empresas cuentan con mujeres y con mujeres conscientes de sus derechos, conscientes de la realidad, de la cultura dominante y que se atreven. Cuando digo mujeres me refiero a guionistas, a directoras que apuestan por un cine y por una cultura audiovisual diferente. Eso lo tengo bastante claro. Según tu opinión, ¿qué importancia tiene contar o leer cuentos con perspectiva de género hoy en día? Bueno, está claro que es esencial aportar y apostar por una cultura igualitaria, por principios de coeducación, porque leer, sobre todo en edades tempranas, es básico. O sea, la lectura nos hace que tengamos una visión crítica de la sociedad y leer en casa, que las niñas y niños vean que su padre y que su madre leen en casa, que se divierten leyendo. Es fundamental transmitir esa idea de que la lectura nos hace libre, que parece una frase cursi, pero que es cierta. Sí. Entonces, la variedad y la cantidad de libros con perspectiva de género que hay ahora mismo, libros preciosos, cuentos ilustrados, libros rompedores, atrevidos, que apuestan por el papel de las mujeres en la sociedad y en la cultura, es infinito. O sea, hay publicaciones extraordinarias. Solo hay que acercarse a alguna librería o preguntar o pistear por internet y tenemos muchísimas publicaciones estupendas. Bueno, yo estoy segura que tú en tus libros, como no puede ser de otra manera, pues incluyes la perspectiva de género. Entonces, si tuvieras que reescribir el final de algún cuento tradicional para hacerlo más igualitario, ¿qué cambiaría? De los cuentos tradicionales es complicado meter una modificación porque quedaría artificial. Realmente son cuentos que están muy bien escritos, salvando la distancia, por supuesto, de la perspectiva de género, están bien escritos, son entretenidos. Los personajes son personajes tipo, modelos, sin aristas, ¿no? sin un perfil complejo, con lo cual son muy asimilables. Pero no sé, a mí se me ocurriría, yo qué sé, que la sirenita cuando tuviera las piernas pues decidiera largarse de allí y dejar allí sentado a ese padre hegemónico y a ese novio superficial, o yo qué sé, o la bella durmiente cuando viene el príncipe y le da un besito, pues que se dé la vuelta y siga durmiendo, soñando con un futuro mejor y más autónomo y más independiente, un poco por ahí. Antes de acabar, queríamos hacerte, Javier, el termómetro feminista. Es una sección que nos gusta evaluar a todas las personas que intervienen en nuestro territorio igualdad y te vamos a hacer una serie de preguntas para que reflexiones sobre la existencia de las desigualdades entre mujeres y hombres. En este caso, es como una lupa y vamos a tener en cuenta tus respuestas para evaluarte. ¿Estás preparado? Creo que sí. Entendemos que sabes perfectamente qué son los micromachismos, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas alguno que hayas vivido? Bueno, cotidianamente. Que no lo sé. Bueno, mi pareja, que se llama Lola, que por cierto conduce mejor que yo y tiene un coche que es más grande que el mío. Creo que una vez se le encendió un piloto en el salpicadero y fuimos al taller para que lo revisaran. Y recuerdo que estábamos ella y yo frente al mecánico, yo di como un paso hacia atrás, pero el mecánico le daba las explicaciones mirándome a mí.
continuamente. Entonces yo un par de veces lo interrumpí, le dije, el coche es de ella y ella entiende más que yo de mecánica y tal. Entonces volvía la vista a ella, pero unos segundos. Rápidamente su cráneo volvía hacia mí y me seguía explicando lo que había pasado y cómo había que arreglarlo. Y ya, en fin, me di por vencido. Pero es uno de los casos como ocurren diariamente. Pues yo que sé, a todas nos ha pasado que estés que haya una pareja de un hombre y una mujer, pidas la cuenta y la cuenta se la pongan al hombre, pidas una cerveza y una Coca-Cola y la cerveza se la ponen al hombre y la Coca-Cola, perdón, un refresco y el refresco se lo ponen a ella. Ese es uno de los más recurrentes, sí, Cristina. Eso es. Si hacemos como si dijéramos un ranking, probablemente el de la cerveza y el refresco esté en los primeros puestos. Pero después hay micromachismos, pero como son como muy interiorizados, y es, por ejemplo, el hombre que colabora en casa, que trabaja en casa y tal, y que trabaja en casa limitadamente. Y pues, por ejemplo, los domingos hace una paella, ¿no? Y le sale buena. Entonces, como que lo resalta, ¿no? Dice, hay que ver lo rica que me ha salido la paella, ¿no? O sea, ella está cocinando todos los días y él no dice nada, pero él hace la comida o limpia los cristales ese día, ese domingo, y dice, hay que ver cómo me han quedado los cristales, que parece que no hay cristal. Y ella tiene que decir, sí o sí, te han quedado que no ve. Entonces, hay muchas escenas cotidianas, eso de los bares, sobre todo en los pueblos, que me llama mucho la atención. También los domingos por la mañana, cuando van los matrimonios, que las mujeres, las 2 o 3 mujeres se sientan en la mesa y los 2 o 3 hombres se quedan en la barra hablando de sus cosas de hombre. Es un tema muy llamativo. Curioso. Es verdad. Y bueno, otra de las preguntas que nos gustaría hacerte. Si tú fueras mujer, ¿qué te daría miedo? Bueno, a ver, yo tengo el pequeño defecto de que veo la realidad muchas veces con perspectiva de género. O sea, con una especie de gafas violetas. Digo defecto porque es muy sangrante, muy doloroso a veces, ¿no? Entonces se me ocurre, cuando en invierno voy a tirar la basura y a lo mejor voy en chándal con un gorro y en la calle me cruzo con una mujer de 30 años, sé positivamente que esa mujer está pensando, por favor, que este tipo no me diga nada. Claro. O cuando voy por la calle, por la acera, y hay una mujer que va a 10 metros por delante de mí y son las 12 de la noche, sé perfectamente que esa mujer está girando un poco la cabeza hacia atrás para ver quién viene. Entonces yo por lo general lo que hago es que cambio de acera, porque sé que pasa miedo. Sí. Yo sé que hay mujeres que pasan miedo. Sí. De hecho hay mujeres que tiemblan de miedo cuando pasan por la acera y hay un grupo de 3 hombres ahí de pie. Sí, claro, eso lo sé perfectamente. Claro, entonces, ¿qué me daría miedo? Pues ese tipo de cosas. Pues me daría miedo tener, como tengo derecho como mujer, a emborracharme y a quedarme dormida en un parque, pero ese derecho que una mujer adulta puede tener se convierte en un privilegio, porque no puede hacerlo. O sea, un hombre puede emborracharse y quedarse dormido en un parque, pero una mujer no. Entonces, esa idea de lo agresivo o de lo amenazante que puede surgir en la calle, en la casa, en la empresa, en la pareja, hacia las mujeres, me da pánico. Sí. Qué tristeza. En realidad esto es una tristeza, ¿no? Es una tristeza, pero es la realidad. Bueno, y es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? No sé quién dijo una vez una frase terrible. Decía, si no existieran los hombres, las mujeres vivirían más tranquilas. Sí. No es cierto, evidentemente, porque, en fin, es una utopía. Pero es una frase tremenda. O sea, teóricamente es cierto que un porcentaje enorme de mujeres vivirían más en paz, más tranquilas, si no existiese esa potencial agresividad y peligro que transmiten algunos hombres, evidentemente no todos, evidentemente. Claro que y sobre todo porque hay muchas mujeres muy dañadas por muchos hombres. Entonces nos encontramos con mujeres que ya sus vidas están pues rotas por haber vivido alguna situación violenta con algún hombre. Entonces todavía más se acrecenta el miedo, el rechazo, el ver uno de cerca y generar esa indefensión. Sí. Pero yo creo que hay que transmitir también un mensaje positivo. Quiero decir, los movimientos feministas, la sociedad se va modernizando, se va actualizando, se va informando. Quiero creer que las nuevas generaciones están tomando partido, que la sociedad va a mejorar en el aspecto de identificar los derechos de las personas, de que mujeres y hombres somos compañeras y compañeros de viaje y que en el futuro las cosas irán mejor.
No podemos pensar de otra manera. No. Y si tuvieras que hacer un regalo feminista, ¿qué regalarías? Yo es que soy un tipo raro, no soy muy de efemérides, ni de fechas, ni de regalos, ni de cumpleaños, entonces no suelo regalar y desde luego no me regalan. Pues yo en mi casa, que además convivo con mi pareja y con mi hija, ellas saben perfectamente que no soy muy de recibir regalos, con lo cual con un abrazo, con un dibujo de mi hija ya me siento feliz. Entonces lo de regalar la verdad es que no soy muy apañado, pero sí es cierto que una vez... porque como yo trabajo en un territorio organizando actividades culturales y relacionadas con la igualdad, me enteré que había una actividad de una chica de Madrid, creo, que daba un taller curioso que se titulaba Viajar sola. Y yo regalaría un viaje a una mujer, un viaje para que viajara sola a algún sitio concreto, pero que fuera ella sola, sin pareja, sin compañía ni de mujer ni de hombre, que fuera ella sola. Es lo que se me ocurre así de golpe. Qué guay. Qué bien, lo sumamos a nuestros regalos feministas. Sí, está muy bien. Pues por último, para finalizar, en tu opinión, y aunque hemos hablado de muchas realidades en este podcast, ¿cuál sería tu verdadero territorio igualdad? Bueno, pues sería un lugar en el que las personas fuesen una oportunidad de mejorar y no una amenaza para algunas. Donde la acera o la calle, la oficina o la cama no sean bosques tenebrosos con lobos malintencionados. Un lugar donde rija la empatía, la solidaridad y el respeto. Un lugar donde el aspecto físico sea lo de menos. Un lugar donde nadie sea de nadie. Donde los cuerpos y las mentes sean herramientas de cobijo y no armas. Un lugar donde la gente dude de lo que llega por imposición. Un lugar donde mujeres y hombres se observen como compañeras y compañeros de este viaje que es la vida, y donde tu pareja, si la tiene, sea tu aliada. Una utopía, ¿verdad? Sí, pero muy bonito todo lo que has dicho. Pues nada, Javier, agradecerte de nuevo que hayas venido a compartir este tiempo con nosotras en este lugar donde hemos estado desmontando esos cuentos tradicionales. Los cuentos que, como tú bien has dicho, se han usado a lo largo de los tiempos para adoctrinar a las mujeres. Los cuentos que enseñaron a determinadas generaciones que se casaran era nuestro ámbito de empleo dentro de las mujeres, y hemos aprendido muchas cosas. El significado del blanco, del rojo, del negro en esos cuentos tradicionales. Y sobre todo creo que, aunque nosotras ya lo teníamos aprendido, pues que tenemos que elegir siempre el papel de los cuentos, tenemos que seguir siendo brujas. Porque tú bien nos has dicho que las brujas nunca se casan, que saben de química, de botánica, y sobre todo lo más importante de esas brujas es que toman sus propias decisiones y son autónomas. Por lo tanto, yo creo que lo más bonito de esto que hemos hecho contigo, de desmontar los cuentos tradicionales, donde nos has dado tu punto de vista como escritor y como experto en igualdad, es que la lectura siempre nos va a hacer libres y que la lectura hace que tengamos una visión crítica de la realidad. Por lo tanto, hay que seguir leyendo, aunque sea cuentos tradicionales. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por compartir con nosotras. Muchas gracias a vosotras por vuestra dedicación y vuestro empeño. Gracias, Javier. Y por último, no te olvides de transitar, caminar, defender, disfrutar, crear y cuidar tu territorio igualdad. Este es tu territorio igualdad. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.